apoyarme a lo largo de la exposición. Sí, no sé si voy a intentar hacer una prueba para ver si puedo avanzar esto con es decir, poder proyectar toda la pantalla. Perdón, solo si me regalan unos segundos para hacer esta prueba. Sí, a ver, aquí está. ¿Se alcanza a ver bien toda la pantalla ahí? Sí. ¿Rebe? ¿Se alcanza a ver? Ok, bueno, voy a intentar esto. Prueba Voy a si intentar. puedes adelantarte y volver atrás. A ver, prueba a ver si puedes hacer las dos cosas. Ahora prueba a volver atrás. Ok. Está bien entonces. Bueno, ok, vamos a intentar esto. Espero se aprecie. Bien, en efecto, hoy continuamos con nuestra exploración del libro del Cantar de los Cantares bajo esta serie, Literatura Sapiensal y Poética, que nos ha ocupado ya varios meses a lo largo de finales de la primavera, el verano, y estamos ya bueno, en el otoño. De hecho, y ha sido esto, nos hemos enfocado en el libro de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y ahora Cantar de los Cantares. En los tres libros previos vimos una introducción respectiva y extractos de los libros, son extensos, pero el Cantar de los Cantares nos está dando la oportunidad de explorarlo todo el libro, ya vamos un poco más de la mitad, hoy avanzamos hacia la segunda mitad del libro, por así decirlo. Todo el capítulo, bueno, el capítulo 5, versículo 2, hasta el capítulo 6, versículo 3, el texto que hoy nos ocupa. Bajo este título, que espero a lo largo de la exposición aflore bien, el desencuentro del amor y su resolución. Bien, quisiera comenzar con esta manera. En realidad le doy continuidad en la semana, días previos, por el chat, por el grupo de WhatsApp de esta comunidad de la iglesia, circulamos la noticia de que aquí donde nos encontramos algunos de nosotros, en el estado de Puebla, el Congreso local del estado está proponiendo, bueno, de hecho votó una propuesta, una moción de redefinir el término legal de matrimonio, el término que hasta el momento contiene la ley local, por lo menos el Código Civil, quizás estatal, sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer, y esta es una tendencia global, y decía esta nota, es la Suprema Corte de la Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está ejerciendo presión en los congresos locales para que estos hagan esa modificación y se avengan a la resolución que esta Corte emitió hace algún tiempo. Y explicábamos que, bueno, como aquellos que nos importa el texto bíblico y por lo tanto la perspectiva que el texto bíblico informa sobre, por ejemplo, el matrimonio, era importante orar por esto. Y después proporcionamos una serie de argumentos, 3 argumentos, además de los teológicos, argumentos que se pueden decir provienen de la teoría natural, derecho natural. Ya veíamos el argumento ontológico, biológico y sociológico. Y en el biológico, solo quisiera destacar, es importante enfatizar que existe la categoría hombre y la categoría mujer, que no es un constructo social. Ese es hoy día el gran debate. Se quiere, es allá, en varias partes del mundo se ha redefinido el matrimonio, y ahora se está redefiniendo la definición del ser humano. Y se adopta que la categoría hombre y mujer son simplemente constructos sociales. Pero en estos argumentos expuse ahí un artículo, una investigación que ha hecho un grupo de personas, y sí,
hay manera desde la concepción, la concepción de un ser humano, desde su condición como feto, si ese es el término, si es un término apropiado, se puede distinguir ya entre hombre y mujer, es decir, hay una condición biológica que permite esa diferenciación. Así que no es exactamente un constructo social como muchos quieren proponer hoy para avanzar sus respectivas agendas ideológicas. Bueno, con todo lo anterior, quisiera todavía eh, a destacar este otro aspecto del matrimonio. Para ello me voy a basar en este sitio web que se llama Nuestro Mundo en Datos, que ha impulsado, que ha, sí, ha lanzado la escuela, es una institución de la Universidad de Oxford, está promoviendo este sitio web donde concentra, recoge información de diverso índole y la concentra, la procesa, la grafica y se llama así Nuestro Mundo en Datos. Bueno, al respecto, si uno consulta el tema del matrimonio, por ejemplo, ¿cómo está el matrimonio hoy día? Algunas de las variables que están uh, ofreciendo, que están divulgando aquí, por ejemplo, es el número de matrimonios por cada 1.000 personas, el número de matrimonios en un año por cada 1.000 personas en la población en varios países. Y aquí hay una muestra de países. La muestra es China, Rusia, Estados Unidos, Ecuador, Singapur, Corea del Sur, el Reino Unido, México, España, Chile. Quizá me faltó, para ser un poquito más representativos, algún país africano, digamos. Hay de Europa o del mundo occidental, digamos, hay del sureste asiático, de Latinoamérica, quizá me faltó incorporar ahí alguien de África. Pero bueno, si vemos esta gráfica, lo que esta gráfica muestra es esta tendencia quizá global, hasta cierto punto, de que en varios países la institución del matrimonio está decayendo, es decir, hay menos matrimonios, se están celebrando menos matrimonios, ese es el punto, salvo estos dos países que vemos aquí en esta gráfica. China y Rusia están contra esa tendencia, es decir, en sus países, respectivos países, se están celebrando más matrimonios con respecto a otros en donde está en un declive. Y ese es el caso en México, alcanzan a ver, en México ahí es una línea quizá en color turquesa, digamos, color turquesa, la línea, la tendencia es que hay cierto decaimiento en el número de matrimonios que se llevan a cabo año tras año en México y en otros países. Uh, uh, y quizá lo que resalta en esta gráfica es Estados Unidos, el pico que se observa en la década de, digamos, los 50, digamos, 50 hay ese pico y después hay un descenso marcado y luego viene esta tendencia a la baja. Bueno, esa es la cuestión de los matrimonios, pero ¿qué hay de los divorcios? Bueno, y parece ser la contraparte, si por un lado los matrimonios están decayendo, el número de matrimonios que están celebrando está decayendo a nivel mundial, bueno, parece que los divorcios, bueno, esto es interesante, parece que los divorcios en algunos países también van a la baja, eso es interesante, el caso de Estados Unidos, Corea del Sur, España, Reino Unido por lo menos, después de un pico, por ejemplo, de nueva cuenta en Estados Unidos, después del pico de la década de los 70s, inicios de los 80s, un pico donde eran demasiado el número de divorcios, ha ido descendiendo. Si bien entonces hoy hay menos matrimonios, también hay menos divorcios, puede decirse en algunos países. En el caso mexicano, de hecho, es lo opuesto. En el caso mexicano, los divorcios van al alza, según esta gráfica. La previa y esta muestran esa realidad en el caso mexicano, pero en otros países la realidad es distinta. Y de nueva cuenta, son los mismos países que vimos en la gráfica pasada. Lo interesante es aquí en Rusia. En Rusia, en la gráfica anterior mostraba un ascenso, un crecimiento en el número de matrimonios que se celebran, pero también tiene un ascenso, una alza en el número de divorcios. Desde luego hay más matrimonios que divorcios, desde luego. Y eso hay que observar aquí. El número de divorcios comparado con el número de matrimonios es menor, pero simplemente estas gráficas muestran esta tendencia. Eso nos da una idea de cómo se está afectando esta institución de una u otra manera, la institución del matrimonio. Repito, estos son matrimonios, estos son divorcios. Ello, además de estos desafíos, como ya vimos, estos legales, una élite, generalmente ese es el caso, ha sido el caso, una élite política o académica impulsa o impone a la mayoría este criterio, esta redefinición del matrimonio, del concepto legal de matrimonio. Ese ha sido el caso en muchos países. Una élite le impone a la mayoría ese criterio.
Ah, bueno, con respecto a los matrimonios como tal, de nueva cuenta, en este sitio, Nuestro Mundo en Datos nos ofrece esta interesante gráfica, la duración. ¿Cuánto dura un matrimonio antes de que llegue a su fin? Es decir, antes de que llegue a su fin en divorcio, antes de que se dé el divorcio. ¿Cuánto dura un matrimonio antes de que se dé el divorcio? Y aquí hay una muestra de 5 países solamente. Esa era, de hecho, la información que estaba disponible en este sitio web. Están contrastando a Alemania, Ecuador, Reino Unido, Singapur y Estados Unidos. Y en promedio, aquí nos dicen, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en promedio es alrededor de los 8 años recientemente. 8 años después, un matrimonio se disuelve. Se ocurre el divorcio, digamos, en Singapur van poco arriba de 10, 11 años pasan y entonces la gente, un matrimonio se divorcia en promedio, desde luego en promedio. En el caso del Reino Unido igual, un poco más de 12, quizá 12, 13 años y después de estar casados y resuelven disolverse. En Ecuador es un poco más, arriba de los 14, quizá 15 y recientemente ese es el caso en Alemania. Bueno, y puse énfasis también en Ecuador para, a veces nos acompaña, no sé si hoy está Jeff con nosotros, pero nos acompaña y también para aprovechar que eso, nos estuvimos al tanto de la realidad en que se mueve Jeff en esta ocasión. Bueno, en el caso mexicano en particular, si uno, bueno, esta es la información que publicó recientemente el INEGI apenas en septiembre, a finales, el 30 de septiembre, el mes pasado. Sí, bueno, hace ya 2 meses, ya estamos en noviembre. El 30 de septiembre de este año publicó este reporte, este informe, el número de divorcios en el año 2019. Y por ejemplo, en el caso mexicano, vemos esto, ¿cuánto dura? ¿Cuánto es la duración? Llaman aquí la duración social y legal del matrimonio. La duración social es cuando se celebra el matrimonio hasta cuando se presenta se presenta ante un juez, digamos, la solicitud de divorcio, digamos, y ya la duración legal es, pues eso, el tiempo que legalmente duró el matrimonio, o sea, según el acta de matrimonio y cuando fue ya dictaminado por el juez que se disuelve el matrimonio. Esas son las diferencias, digamos, duración social y legal del matrimonio. Pero vemos aquí en estas gráficas que, por ejemplo, resaltan los casos. Un matrimonio entre 1 y 5 años, 33,000 de ellos en el 2019 se disolvieron cuando tenían de 1 a 5 años, digamos, y el otro grupo que también destaca es cuando ya tienen más de 21 años de casados, entonces resuelven divorciarse la pareja, resuelve disolverse. Y en medio, entonces tenemos otros segmentos de duración, digamos. Pero eso es interesante. O bien eso es en sus inicios, el matrimonio, y se disuelve, o bien esperan a que pasen un poco más de 21 años, digamos, ya crecieron los hijos, ya se fueron a la universidad, ya están estudiando, y entonces algunas parejas deciden, resuelven divorciarse. Esa parece la realidad aquí en el caso mexicano, por lo menos eso fue el año pasado, 2019. Y la edad promedio en que se están divorciando aquí en México, repito, este es el caso mexicano, los hombres están divorciando en promedio alrededor de 41 años de edad, con más de 41 años, y las mujeres 39 años. Uno consulta el mismo, bueno, por parte de la INEGI, las estadísticas sobre a qué edad en promedio se están casando las personas en México, por lo menos en el 2019, el año pasado, es 10 años menos. 10 años menos los hombres se estaban casando en promedio, o sea, alrededor de los 31 años más o menos, 30, 31 se están casando los hombres y las mujeres alrededor de los 29 años más o menos se están casando en promedio, en promedio. Así que quizá no es una correlación directa que se pueda hacer, pero da una idea, ¿verdad? Se casan y a los 10 años quizá ya están contemplando el divorcio. Pero repito, probablemente esa correlación no sea correcta o apropiada, pero ese es el caso. Esa es la situación que nos presenta según las estadísticas del INEGI, la Oficina de Estadísticas Nacional aquí en México. Bueno, esta es una realidad, este es el desafío, este es el mundo en que vivimos. Repito, así la institución del matrimonio enfrenta estos desafíos legales, su redefinición,
esta redefinición histórica transcultural. En muchas naciones, en muchas culturas, este ha sido el concepto básico esencial, el matrimonio entre un hombre y una mujer, hoy día sometido intensamente, especialmente en el mundo occidental, a esta redefinición y además estos desafíos, la tendencia a la baja en la celebración de matrimonios por un lado y el número de divorcios que se están observando. El caso mexicano hay un repunte. Con eso en mente, vamos a leer este texto. Voy a dar lectura primero al texto que nos ocupa hoy, libro de Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2 al capítulo 6, versículo 3. Versículo 3. Así que voy a dar primero lectura a este texto y después haremos primero algunas observaciones generales y regresaremos al texto para puntualizar, hacer algunas precisiones en ciertos segmentos del texto. Bueno, este es decía, el texto que nos ocupa hoy y ofrezco esta traducción. Perdón. Sí. Y solo para precisar o aclarar, estas títulos, digamos, en negritas, como por ejemplo este que estamos viendo en la pantalla que dice voz de ella, en el texto en hebreo no está. Es decir, esta es mi propuesta, de que se puede discernir que quien está hablando, la voz que escuchamos en este poema es la voz de una mujer, es la voz de ella, como tradicionalmente le hemos llamado en esta antología de poemas. Así que es la voz de ella, pero repito, esto no está en el texto en hebreo. Lo que sí está es el resto del texto. Repito, es una traducción directa del hebreo al español y comenzamos así. Capítulo 5, versículo 2. Yo dormida, y entre paréntesis, es decir, también es otra observación, lo que vean en paréntesis en ese texto es lo que se llama una elipsis, es decir, eso está ausente en el texto en hebreo. El texto hebreo solo dice, yo dormida y mi corazón despertado. Así se diría, así sería una traducción literal. Y entonces, para que se lea un poquito mejor, uno tiene que suplir, digamos, el verbo. Por ejemplo, yo dormida estaba, digamos, el verbo. Yo dormida simplemente dice el hebreo, y eso es lo que técnicamente se conoce como una elipsis. Así que yo dormida estaba y mi corazón se encontraba despertado. La voz de mi amado, quien llama a la puerta. Abre para mí, mi hermana, mi novia, mi paloma, mi íntegra, pues mi cabeza está llena del rocío. Mis rizos o mis rastas, quizás se puede decir eso, cubiertas de gotas de la noche. 5.3. Me he quitado mi túnica. ¿Cómo ponérmela de nuevo? Me he lavado mis pies. ¿Cómo ensuciarlos de nuevo? Mi amado tiende su mano desde el orificio de la puerta y mis entrañas gimen o se estremecen por él. Me levanto para abrir a mi amado y mis manos gotean o secretan, o más aún mis manos sudan mirra, al igual que mis dedos. Mirra pasando sobre las cavidades del cerrojo de la puerta. Abro yo a mi amado, pero mi amado se ha apartado, se ha ido, digamos, ha pasado. Mi alma se me sale con su hablar. Lo busco y no lo encuentro. Lo llamo y no me responde. Me encuentran los que guardan o los que vigilan o los que protegen, los que van alrededor en la ciudad. Me golpean, me hieren, se llevan mi chal o mi mantón de encima de mí, los que guardan o vigilan o protegen las murallas. Les conjuro o les ruego encarecidamente, hijas de Jerusalén o de Jerusalén, si encuentran a mi amado, ¿qué dirán a él? ¿Que débil o que enferma de amor yo me siento? Y ahora parece que vamos a escuchar la voz de las hijas de Jerusalén, como es el poema. 5.9. ¿Por qué tu amado se distingue de cualquier amado? La hermosa o bella entre las mujeres. ¿Por qué tu amado se distingue de cualquier amado? Quien así nos conjura o ruega encarecidamente. Y nuevamente, escuchamos la voz de ella. 5.10. Mi amado, deslumbrante y rubicundo es. Es visible de entre una multitud. Su cabeza, oro del oro refinado o puro. Sus rizos o sus rastas,
esta frase puede entenderse así: manojo de dátiles o también ramas oscilantes de palmeras. De hecho, este es un término hebreo complicado, único y difícil de traducir. Así que están esas dos posibilidades, y son posibilidades solamente. Sus rizos negros como un cuervo. 5:12. Sus ojos como palomas sobre cauces o lechos de aguas, lavadas o bañadas en leche, reposando sobre el borde o reposando sobre la laguna. 5:13. Sus mejillas como un lecho de bálsamos, torre de ungüentos o torres de perfumes. Sus labios, lirios que gotean o que secretan mirra pasando. Sus manos, cilindros o barras de oro, estando llenos o repletos con jaspe o con topacio. Su abdomen, una placa de marfil, estando cubierta con zafiros o lapislázuli. 5:15. Sus piernas, pilares o columnas de alabastro, siendo establecidas sobre bases o sobre pedestales de oro refinado u oro puro. Su apariencia como un árbol de Líbano, que es examinada o escogida como cedros. Su paladar, dulzura, y cada parte de él o todo de él, una cosa deseable. Mi amado. Quizá aquí hay otra elipsis, así que a lo mejor uno puede decir: este es mi amado, mi amado, y mi amigo o compañero, hijas de Jerusalén. 6:1. Y nuevamente creo que estamos escuchando a las hijas de Jerusalén. ¿Hacia dónde fue tu amado, la hermosa o bella entre las mujeres? ¿Hacia dónde viró o giró tu amado? Vayamos a buscarle contigo. Y esta es de nueva cuenta la voz de ella, la respuesta de ella a esta pregunta. 6:2. Mi amado descendió a su jardín, a los lechos de bálsamos, a pastorear en los jardines y a recoger lirios. Yo para mi amado y mi amado para mí, el que pastorea entre los lirios. Bien, quisiera ahora, esta fue la lectura del texto que nos va a ocupar hoy, a que volveremos en segmentos, y como es el caso en este tipo de literatura sapiencial y poética, invita a hacer un análisis estilístico, y lo que acabamos de leer, les planteo esta propuesta. Puede distinguirse tres secciones, digamos, tres segmentos en todo este poema extenso. El primero, que va de los versículos 2 al 8, el primero es una suerte de desencuentro. Ocurre un desencuentro. Hay cierto destiempo, es decir, él llega a donde está ella, pero ella ya está descansando en la cama, está soñando. Y entonces no hay esa correspondencia, hay un destiempo ahí. Ella duda, ella vacila, ya está descansando. Y bueno, finalmente resuelve, va a abrirle, ya no está, se ha ido, hay cierta desilusión, cierta frustración, y ella va tras él, va a buscarle, concluye diciendo: está enferma de amor. Ahora, el detalle, volveremos a ese punto. Lo que ella comenta aquí es un poema, desde luego, pero es un poema que comunica un sueño, ya tienes. Es decir, está soñando, y en ese sueño imagina este desencuentro entre ellos. Bueno, sea o no el caso, lo que sí en el poema después vemos, estas hijas de Jerusalén le hacen la pregunta a ella: bueno, ¿quién es este? ¿Quién es este que importa? ¿Qué es lo que lo hace singular o para ti? ¿Que lo hace especial para ti? Esa es una manera de plantear. Y entonces ella responde, y al responder hace lo que vimos la semana pasada, hace un wasp. Quizá recordemos la semana pasada, wasp es este término que se ha dado, es una palabra árabe. Y en esta literatura, en este tipo de literatura de todo el antiguo cercano oriente, WAPS, decíamos, se origina porque un diplomático de Alemania en el siglo XIX, estando en esa zona del Medio Oriente, Siria, como diplomático asistía a bodas a las que era invitado por la sociedad de aquel lugar,
y observó que parte del ritual de esas bodas en el Medio Oriente es que en algún momento de la celebración de la boda había ese intercambio de palabras, esta serie de poemas de los cónyuges, es decir, el hombre hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, donde se describían quizá de un modo sensual incluso. Era parte del ritual, observó, esta es la constante en las bodas, le comunica esto a su amigo, un teólogo del siglo XIX, de apellido Delitzsch, y entonces él recoge estas observaciones, las incorpora a su comentario del Cantar de los Cantares, y entonces eso se ha pasado al mundo académico. Este es un WASP, y aquí es eso. Ahora es la mujer la que describe al hombre. La semana pasada, en capítulo 4, vimos cómo el hombre describe a la mujer de cabeza hacia abajo. Y aquí sí, aquí se va de cabeza hacia los pies, digamos, la mujer describe al hombre. Esa es la respuesta. ¿Por qué importa esta relación? Y la última parte es esto. Bueno, después de este desencuentro y de este pensar en que sí vale la pena esta persona, es decir, esta relación en la que se ha comprometido, viene esta resolución o este reencuentro, si se quiere, en el jardín. De nueva cuenta por la pregunta de las hijas del Sa, ¿a dónde se ha ido? Y ella dice, él ha ido al jardín, y ahí se da este suerte de reencuentro. Y por lo tanto, ese es el contexto en que se da se reafirma este compromiso mutuo y ocurre este reencuentro. Entonces podemos distinguir estos tres segmentos en este poema que acabamos de leer. Capítulo 5, versículos 2-8, el desencuentro, versículos 9 al 16, el por qué importa esta relación, y finalmente la resolución, capítulo 6, versículos 1 al 3. Además, ahora que hemos estado viendo ya todo el libro del Cantares, desde capítulo 1, versículo 1, hasta este pasaje, podemos mencionar lo siguiente, además de este texto y lo previo. En este pasaje en particular, otra vez se escucha la voz de ella, primordialmente. La semana pasada vimos capítulo 4, prácticamente todo el capítulo 4 y el primer versículo del capítulo 5, y notamos que ahí se observa, se distingue la voz de él principalmente. Es la voz de él. Por primera vez en el poema habla él con esa extensión. Eso fue en el capítulo 4. Ahora, no, de nueva cuenta, escuchamos la voz de ella. Y habíamos dicho desde el principio de esta serie que en Cantar de los Cantares predomina la voz de ella, de la mujer. Es la voz que predomina, y nuevamente lo observamos aquí en este pasaje. También en este pasaje en particular, ella habla de él en tercera persona, se refiere a él, está hablando su cabello, no dice tus cabellos, tus ojos, tu boca, tu cabeza, tus brazos, sino está hablando, tiene un interlocutor, y probablemente en este caso el interlocutor son esas hijas de Jerusalén en el poema. Con ellas está teniendo esta conversación, digamos, y se está refiriendo a su amado en tercera persona singular, ¿eh? Él, los ojos de él, sus cabellos, sus manos, sus pies. Eso a diferencia. Ok, hago un paréntesis. Reves, si puedes dar acceso a Jeff. Bueno, eh, perdón, decía yo, ¿qué estaba yo? Sí, sí, que ella en este poema, ella habla en tercera persona, se refiere a él, se refiere en tercera persona singular. Y ese es un contraste con respecto a la semana pasada. La semana pasada él está hablando, ella está describiéndola, ella, y habla en segunda persona singular, presumiblemente ella quizá o se la imagina o la tiene enfrente y le está describiendo tus ojos, tus labios, tu boca, etcétera. Eso es algo interesante. Así que es posible, bueno, en este caso, en el poema que nos ocupa, lo más probable es que él no está presente ahí, y por lo tanto no hay una conversación entre él y ella, y eso hace que quizá ahonde el poema, ahonde este desencuentro con el que inicia el texto.
ese lenguaje juega ese rol. Pero también al mismo tiempo, dada la naturaleza del diálogo, esta brecha que se ha abierto, también enfatiza ese anhelo, ese deseo por este reencuentro. Y así concluye el poema, digamos, este final feliz, por ponerlo en esos términos. Ahora, también, como decía, parece que hay una suerte de conversación entre ella y las hijas de Jerusalén. Y también hay un contraste, se observa en el poema, quizá lo percibieron, ¿no? Ella está en su habitación, está en su casa, en ese espacio íntimo, y bueno, tiene que salir a buscar a su amado, y eso implica ir a la ciudad y el riesgo, los riesgos que conlleva ese entorno, ese ambiente, ese espacio para ella en el poema, quiero decir en el poema. De hecho le golpean en la ciudad es golpeada a ella, le quitan su chal, digamos. Esta es la segunda vez que ella hace ese viaje, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo 2, ella va buscando a su amado, va a la ciudad y encuentra estos como suerte de policías, estas personas que cuidan ahí en la ciudad, y ahora se asoma ese lado oscuro de la ciudad, si se quiere. La ciudad, el ámbito aquí urbano, es un tanto hostil, antagónico para la relación entre él y ella. En contraste con eso, el jardín siempre será ese espacio que invita a la intimidad y en este caso el poema al reencuentro, ¿no? Digamos, eso es algo que nos ofrece el libro El Cantar de los Cantares, el jardín como ese espacio, como ese símbolo, digamos, de reencuentro, de reconciliación y que hace posible esa intimidad entre él y ella. Bueno, esas son unas observaciones generales y ahora sí, perdón, vamos a pasar a este otro punto, a explorar un poco más detalle el desencuentro, y ese es el primer punto. Yo dormida, repito, en hebreo no dice estaba, pero uno tiene que suplir el verbo, eh, esta suerte de elipsis. Yo dormida estaba y mi corazón se encontraba despertado. Y este es el punto que invita a considerarlo. Ella está dormida y por lo tanto está soñando. Dice aquí, su corazón se encontraba despertado o se encontraba despierto. Y ese es el punto. ¿Es eso? ¿Está soñando en este poema ella? ¿Está soñando en este poema o no? Así que nos deja el texto con esa ambigüedad. Sea que esté soñando o no, lo cierto es que, o quizás simplemente tiene el sueño ligero, como solemos decir. El punto es este, que de alguna manera se percata, discierne, escucha la voz de mi amada. Es una frase que ya habíamos leído en Cantares 2:8, la voz de mi amado. Bueno, nos damos cuenta, la voz de su amada. Ella puede discernir, puede distinguir, probablemente hay otros ruidos, hay otros sonidos en la noche, pero ella distingue, ella puede estar alerta, ella puede percatarse de la voz de su amado. No solo eso, no solo es la voz, sino también él es quien llama a la puerta. A lo mejor está también tocando a la puerta. Bueno, de hecho, llama a la puerta, eso es lo que quiere decir. Está la voz y también al mismo tiempo ese sonido de la puerta que hace al tocar, ¿no? Entonces, entonces ella nos comunica esas palabras de su amado. Ella media la comunicación, ella media la voz. Si se escucha el amado, si se escucha a él, es solamente a través de ella en este poema, como también ya ha ocurrido previamente. Ella de alguna manera media o comunica la voz de él, pero es a través de ella. Bueno, ¿qué es lo que le dice su amado? Le dice, abre para mí. Y entonces hay 4 expresiones que reflejan, que comunican ese sentir y ese compromiso entre él y ella. Habíamos dicho, la frase mi hermana figura 4, 9 y 10 de Cantares, o sea, Cantares capítulo 4, versículos 9, 10, 12, lo vimos la semana pasada y 5, 1, y la semana pasada decíamos, para referirse así a la amada, en este caso, a la cónyuge, en el antiguo cercano oriente, esta era una frase ordinaria, una frase un tanto común, era normal denominar a la esposa como mi hermana. Y por lo tanto la semana pasada hacíamos esa presión. No es que se trate esta de una relación incestuosa entre literalmente un hermano y una hermana, entre este vínculo sanguíneo de hermano y hermana. No es eso, sino simplemente hay un eco aquí de esta
de estos usos en el antiguo cercano oriente. Y veremos, en un momento más veremos dos instancias de otros ejemplos de ello. Ah, ah, mi hermana, mi novia, mi paloma, repito, todas estas tres frases para referirse a ella, ya las había utilizado él en los poemas previos. Y ahí están todas las citas, Cantares 4 y Cantares 1, 2. Pero la novedad es ahora esta frase, le dice mi íntegra, esa es la novedad. Y este sustantivo, el sustantivo íntegro en hebreo, es la misma expresión que, por ejemplo, si ustedes recuerdan esta historia con la que inicia el libro de Job, hay esta conversación entre Yahvé, Dios, y una de sus criaturas, a la que se le llama ahí el Satán, es decir, el adversario. Y se le dice, no hay otra persona, nos dice la introducción al libro de Job, y después en esta conversación de Yahvé Dios con el Satán, no hay otra persona, no hay, o sea, de Job se le describe como una persona íntegra, es el mismo término, de ahí estas dos referencias, Job 1.8 y 2.3, y desde luego este mismo término se emplea en otras partes en la narrativa bíblica, en esta sección del Antiguo Testamento. Pero eso es lo interesante, cómo se refiere él a ella, a su amada, a su hermana, su novia, su paloma, y también dice así, mi mujer íntegra, mi hermana. De hecho, uno podría decir todo lo anterior, mi hermana íntegra, mi novia íntegra, mi paloma y mi íntegra. Es decir, ella también es un referente, incluso puede decirse moral para él. Moral para él. Tiene esa dimensión la relación hombre-mujer, de que el cónyuge, la contraparte en la relación, haga también las veces de esa, que ayude, que coadyuve a esa orientación moral en la vida y por lo tanto en la relación. Ese es un aspecto es interesante. Introduce el poema pues este aspecto de la integridad en ella, y por lo tanto eso que transmite o que comunica a la relación. Bueno, porque el amado llega y toca la puerta y dice, bueno, es que mi cabeza está llena del rocío, mis rizos y rastas cubiertas de gotas de la noche. Y este es el punto que el poema no nos dice, bueno, avanzo, uh, uh, este es el mundo del antiguo cercano oriente. Nos hemos familiarizado ya con este mapa, es lo que hoy día llamamos el Medio Oriente, y estas eran las regiones como se conocen en aquel tiempo, en aquella parte del mundo. Está Egipto, Egipto que siempre ha sido Egipto, el Levante, que hoy ocupa, es el equivalente hoy al territorio de Israel, el Líbano, parte de Siria, Anatolia, que es hoy Turquía, Mesopotamia, que cubre lo que es hoy Siria, Irak y parte de Irán, esas regiones de Asiria y Babilonia. En el Medio Oriente, bueno, decíamos en el Medio Oriente, por ejemplo, hay esta idea de la habitación y la puerta que por ejemplo, quedó registrado en esta colección de poemas o esta poesía erótico-amorosa en el Egipto faraónico, de un papiro que se ha recuperado, el papiro Harris 500. Dice lo siguiente: la casa de mi amada, la verja de la entrada, o la puerta de la entrada, la puerta se abre, se descorre el cerrojo, mi amada aparece airada. Quien fuera su portero para recibir de ella por lo menos humillaciones. ¿Quién fuera su portero para recibir de ella por lo menos humillaciones? Así oiría su voz, aunque irritada, como un niño temeroso. Bueno, alguien dejó plasmado este poema y comparte con este otro el hecho. Ella está ahí en su espacio, está descansando y le importuna quizá el novio, el amado. Le importa. Ella escucha la voz. Estoy aquí afuera, mi cabeza está llena del rocío de la noche, el rocío de la noche, y entonces, continuando con el poema, ella dice, quizá habla para sí, habla para sus adentros, o quizá verbaliza o dice en voz alta, pues me he quitado mi túnica, ¿cómo ponérmela de nuevo? Es decir, ya está descansando, de hecho ya está durmiendo, quizá está aquí soñando, uh, y eso implica para ella tener que despertarse, tener que levantarse, tener que vestirse de nuevo para entonces ir hacia donde está la puerta, abrir la puerta y recibir al amado. O también ella dice, me he lavado mis pies
cómo ensuciarlos de nuevo. Entonces vemos aquí que aflora, asoma, quizá hay un destiempo, quizá el desencuentro en parte surge por este destiempo. Él llega a una hora, es decir, su arribo crea esta incomodidad, digamos. Esta, y sí, el hecho de que alguien se quita la túnica, bueno, Génesis 37, 23, digo, quitarme la túnica es una expresión que recurre varias veces en el texto bíblico, como por ejemplo en Génesis 37, 23, cuando los hermanos de José le quitan su túnica, digamos, es la misma expresión en hebreo, o también el lavarse los pies, en este caso antes de dormir. En Génesis 18:4, Abraham recibe estas visitas suyas en su tienda de campaña, en su habitación, digamos, en su casa móvil, y eso, recibe las visitas y hay que lavar los pies. Uh, pero ella ya está descansada, ya está dormida. Quizá hay un destiempo aquí que hace que aflore, que asome este desencuentro, o que explique parte de este desencuentro. Claro, la pregunta es qué hacía el amado fuera a esas horas de la noche. ¿Qué hacía afuera a esas horas de la noche? Bueno, la cuestión es que el amado insiste, a pesar de que ella, si se lo ha dicho o no, o por lo menos lo ha pensado, bueno, ya estoy descansando, tengo que ponerme otra vez la túnica, tengo que ensuciarme otra vez los pies. No obstante, el amado insiste, él extiende su mano desde el orificio de la puerta. La puerta es este elemento que delimita el espacio de ella y el mundo exterior, el mundo exterior. Entonces, él quiere ingresar así al espacio de ella, extiende la mano desde el orificio de la puerta, quizá, y bueno, parece que ella accede pues a recibir al amado en esas circunstancias, o por lo menos en este sueño. Dice, me levanto para abrir a mi amado, mis manos gotean o mis manos sudan mirra, al igual que mis dedos. Y quizá ya esta expresión, estos elementos de transpirar mirra, digamos, dice mirra pasando sobre las cavidades del sarjo, quizá lo que indica el poema es esta posibilidad quizá de quizá incluso de un encuentro sexual, quizá, pero repito, el poema o esta antología de poemas, como hemos mencionado antes, están apuntando a varios aspectos de la relación hombre-mujer y generalmente, como vimos la semana pasada o hace 2 semanas, enmarcadas en el contexto de matrimonio, pero por alguna razón aquí hay un desencuentro, hay un destiempo, de hecho, y no obstante se crea cierta expectativa, pero cuando ella abre la puerta, dice 5:6, yo abro a mi amado y mi amado se ha apartado, ha pasado, se ha ido, ya no está, ha dado media vuelta, algo pasó, algo ocurrió, se ha dado un destiempo, hay este desencuentro y por lo tanto dice ella, mi alma, literalmente dice, mi alma sale consolar, o uno diría, mi alma se me sale consolar. Es decir, escuchó por allá la voz y entonces viene esta suerte de angustia. Lo busco y no lo encuentro, lo llamo y no me responde. Y que son, de hecho, estas frases, ya las hemos leído previamente, capítulo 3, versículos 1 y 2, lo busco y no lo encuentro. Y también, capítulo 2, versículo 10, lo llamo y no me responde, lo llamo, no me responde. En aquellos pasajes vimos el tiempo del amor. ¿Cuándo es el tiempo del amor? Ahora estamos viendo el desencuentro del amor. El desencuentro del amor. Se crea, hay este destiempo, bueno, se genera una expectativa, esta expectativa no se cumple, se queda frustrada, se frustra esa expectativa y ocurre esto, buscar y no encontrar, llamar y no responder, y por lo tanto ella tiene que salir de ese espacio suyo, va a la ciudad y en vez de, esta es la ironía, y también toda esta frase 5:7, la primera parte también tal cual está en 3:3, ya la habíamos visto, en 3:3, es decir, ella va buscando a su amado que todavía no encuentra, y la ironía es que en vez de encontrarlo, ella es encontrada, digamos, y me encuentran, dice, los que guardan o vigilan, asoman estas figuras que, repito, ya habían asomado en capítulo 3, versículo 3, estos que cuidan, que protegen a la ciudad, y esta vez el poema adquiere un tono un tanto siniestro, desconcertante, porque no solo le encuentran como aquella vez pasada, aquella vez ella al encontrarlo les preguntó, ¿han visto a mi amado? Y finalmente encuentra a su amado allí en la ciudad, pero aquí no.
Aquí todo lo contrario, de hecho, no solo le encuentran a ella, sino le golpean, le hieren y le quitan su chal o mantón. Esta es la parte un tanto oscura o siniestra de este poema. ¿Qué quiere decir? Bueno, repito, hay que insistir esto. Este es un poema, quizá también, si es como parece al principio, si ella está soñando este desencuentro, o quizás un eco de esta tensión en la relación, se expresa así, pero no tenemos detalles históricos precisos de exactamente qué ciudad y en qué condiciones se da este maltrato, digamos, pero simplemente destaca eso. ¿Verdad? Es decir, este desencuentro adquiere ese giro un tanto siniestro. ¿Verdad? Ella es maltratada. Uh, uh, por ellos, por los guardias, por los vigías, por los policías, digamos, los que cuidan la ciudad, los que van alrededor de la ciudad, los que cuidan las murallas. Repito, esta figura ya había surgido en el capítulo 3, versículo 3. Y bueno, ella simplemente, quizá este desencuentro se acentúa precisamente con este evento. Al ir a buscar, no solo no lo encuentra, sino además ella resulta golpeada, herida. Eh, Enfatiza, magnifica, digamos, esta situación del desencuentro y por lo tanto ella se dirige a este grupo, a este coro de voces que hemos visto previamente, 2.7, 3.5, nuevamente usa la frase, les conjuro o les ruego encarecidamente, hijas de Jerusalén, si encuentran a mi amado, uh, ¿qué dirán a él? ¿Qué le van a decir? Bueno, díganle esto, que débil de amor me siento, yo me siento, o que enferma de amor yo me siento, y repito, el me siento no está en el hebreo, ese verbo, el verbo sentir, pero hay que ofrecerles una suerte de elipsis, y la frase tal cual, débil o enferma de amor yo me siento, ya figuró en capítulo 2, versículo 5. Entonces, este es el punto del poema, nos comunica un desencuentro, quizá en parte se explica por este destiempo, luego se genera cierta expectativa que no se cumple, él está ausente, él va tras, ella va tras él, y en esa búsqueda ella resulta lastimada, lastimada. Y repito, todo esto bajo esta aura posibilidad de que se trata de un sueño, pero sea un sueño, ¿no? Esto es lo que comunica el poema. En la relación hombre-mujer se dio este desencuentro y adquirió este tono un tanto siniestro, digamos. Pero eso es lo que quiere comunicar el libro como tal. En esta relación hombre-mujer, otro de los ángulos, otro de los aspectos a abordar en la relación hombre-mujer es que en algún momento se dan estos desencuentros. A veces, a veces quizá un tanto absurdos, banales, y que pueden adquirir un tono siniestro, intenso, digamos, pero ese es un hecho, se dan los desencuentros en la relación hombre-mujer. Y desde luego, esta porción del texto invita a algunas preguntas. Se trata, como hemos dicho, de un sueño de ella plasmado en un poema. ¿Qué rol tiene en la antología de poemas esta repetición de frases y expresiones que hemos visto? Les conjuro encarecidamente, me encuentran los que me guardan, débil, enferma, estoy, lo busco, no lo encuentro, lo llamo, no me responde, se repite una o más veces esta expresión. ¿Qué rol tiene eso a lo largo de toda esta antología de poemas? ¿Por qué la voz de él nuevamente se escucha solamente a través de ella? ¿Qué nos quiere decir bueno, el libro como tal? Porque la voz del hombre, esta es la segunda vez que ocurre, es mediada a través de ella. No le escuchamos directamente a él, sino a través de ella. Y finalmente, pues, podemos ya ir definiendo, configurando una idea de este rol de las hijas de Jerusalén a lo largo de la colección de poemas. Son como las interlocutoras de ella, de la protagonista, digamos. Habla con ellas, conversa con ellas, pregunta a ellas, pide un favor a ellas, pide ayuda a ellas, de hecho. Bueno, pasamos a la siguiente sección. ¿Por qué importa esta relación? Hubo este desencuentro, pero ¿por qué importa luchar por mantener, sostener, afirmar, reafirmar esta relación hombre-mujer? Bueno, el versículo 9 del capítulo 5, escuchamos este coro de voces. ¿Por qué tu amado? Así solo dice en hebreo, ¿por qué tu amado? De amado, esa sería la traducción literal de voz, del hebreo. ¿Por qué tu amado? De amado. Y entonces uno como traductor o como lector hay que suplir estas ausencias que hay
gramaticales, digamos, estas elipsis. ¿Por qué tu amado se distingue? ¿Por qué tu amado destaca de cualquier amado, de cualquier otro? Y esta es la frase que ya se repite nuevamente, que ya habíamos leído en capítulo 9, versículo 8, la hermosa, se están refiriendo a ella. Estas mujeres se refieren a ella como la hermosa o la bella entre las mujeres. Y por cierto, quizá como lectores, si nos detenemos, veremos aquí también que ella también destaca entre las mujeres. Su amado destaca, dice, ¿qué es lo que hace que tu amado se distinga? Y al mismo tiempo estas mujeres hacen esta concesión. Estas mujeres, si son las hijas de Jesús, hacen esta concesión. Ella, su interlocutora, esta mujer, se distingue, destaca entre las mujeres, ¿no? Ellas admiten que ella destaca. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hace a tu amado especial? ¿No? Y en un sentido, implícitamente, la pregunta es, bueno, ¿por qué te importa él? ¿Por qué importa esa relación con él? ¿Qué lo hace especial? Esa es la pregunta de fondo. ¿Por qué tu amado, de nueva cuenta, se distingue de cualquier amado? Dos veces le hacen la pregunta. Quien así se refieren a ella, quien así nos ruega encarecidamente, quien así nos conjura. Bueno, la semana pasada, decía yo, introducimos este concepto del wasf, que es una palabra árabe que significa descripción. Y de acuerdo a este diccionario, nos decía que es una forma poética que se encuentra en varios lugares en la Biblia, pero principalmente en el Cantar de los Cantares. Empleando la forma wasf, el chico y la chica ambos expresan su amor describiendo cómo el cuerpo del otro les afecta. El cuerpo del otro les afecta. En este diccionario del Antiguo Testamento, que se concentra en la literatura sapiensal, poética y los escritos del Antiguo Testamento. Esa es la definición. Y en efecto, ella responde a esta pregunta que le plantea este grupo de mujeres, o sea, y va a responder, bueno, ¿qué distingue a mi amado? Así que vamos a escuchar la voz de ella. 5:10, mi amado. Y esta es una expresión que recurre aquí. Ven todas las referencias ya hasta el momento con tanta frecuencia. Ella se refiere a él como su amado, mi amado. Y esta frase se va a ir repitiendo en el resto del Cantar de los Cantares, ¿no? Las seguiremos encontrando a lo largo de los poemas y al final, cuando concluyamos el estudio, contaremos cuántas veces en totalidad aparece esta frase, pero recurre bastantes ocasiones. Bueno, ella, como veíamos la semana pasada, él describe a ella, la describe a ella, y comienza de una manera yendo de lo general a lo particular y de la cabeza hacia abajo, digamos. Y de igual modo lo hace ella. Comienza con una descripción general. Dice, mi amado deslumbrante y rubicundo es. Y quizá aquí deslumbrante, el término deslumbrante puede también entenderse como claro, rubicundo también como rojizo. Rojizo es, o rubicundo aquí quiere decir está en buena salud deslumbrante, claro, y que pudiera también ser es claro de piel, a lo mejor. Rubicundo, recuerden que ella en el capítulo 1 se presenta como oscura, dice, el sol me quemó, estoy oscura, y decíamos, puede traducirse como morena, como prieta, o como oscura de piel soy, y dice, entre otras, el sol me quemó. Entonces, bueno, aquí ella está describiendo a él, es deslumbrante, es rubicundo, además dice, es visible de entre una multitud. Y de ahí que decía yo, aquí las mujeres dicen, tú eres la hermosa entre las mujeres, tú destacas entre las mujeres, y ella dice, él, mi amado, es visible entre la multitud. Desde luego, lo que vamos a leer aquí es la descripción que ella hace de él, y esta es parte también del lenguaje del amor, un aspecto de la relación, como el cónyuge, como la pareja ve al otro y este compromiso que hay con el otro hace que lo vea en estos términos, que lo magnifique incluso en estos términos. Y entonces en esta descripción comienza ella con lo general y después comienza con la cabeza, sus rizos, sus ojos, vuelvo ahorita a esto, sus mejillas, sus labios, sus manos, su abdomen, sus piernas, y de nueva cuenta resume en su totalidad su apariencia. Después regresa al tema del paladar y finalmente concluye diciendo, cada parte de él o todo de él
una cosa deseable. Este mi amado, este mi amigo, compañero. Es decir, este es mi amado. Así responde a estas mujeres. Ahora sí me regreso y describe, va describiendo la cabeza, los rizos, los ojos y así sucesivamente. La cabeza de oro refinado. Aquí hay una suerte de redundancia, pero es deliberada en el texto en hebreo. Usa un término en hebreo para referirse a la primera expresión de oro y usa otra segunda expresión en hebreo, una segunda que se refiere a un oro refinado, oro puro. Es decir, su cabeza así la describe y de ahí que hayamos leído o que Avi nos haya hecho el favor de leer Daniel capítulo 2, especialmente del versículo 25 adelante, cuando en este sueño del rey Nabucodonosor, Daniel describe lo que vislumbra en ese sueño al rey y ve esta estatua enorme, gigante, y comienza a describirla de cabeza hacia los pies, literalmente. Digamos, eso es un wasp, otro wasp en el libro de Daniel, y lo que nos dice, la cabeza es de oro, la cabeza es de oro en esa estatua imagen. Y quizá alguien, de hecho hay quienes han argumentado aquí en el Cantar de los Cantares, lo que describe ya es una suerte de estatua de él, es una estatua de él, de su amado, digamos, se imagina a su amado como una estatua y nos la describe su cabeza de oro, sus rizos o sus rastas, bueno, manojo de dátiles o ramas oscilantes de palmeras, es decir, la sola imagen de manojo de dátiles, ramas oscilantes, quizá da la idea de cabello abultado, cabello que cae, y además es cabello negro. Dice, negros como un cuervo. Y de hecho aquí entra el punto que tengo acá, nuevamente remitiéndome a otra instancia del antiguo cercano oriente, y en este caso de Egipto otra vez, hay esta alabanza al cabello de su amada. Aquí está hablando él a ella, digamos, en esta acción. Y dice, su cabello es negro como la oscuridad de la noche, como las uvas y como los higos. Bueno, ahí está, uvas oscuras, digamos, higos oscuros. Por aquí dice, negro como la oscuridad de la noche. Bueno, aquí él dice sus cabellos negros como un cuervo. Y quizá hasta este momento podemos entender esas metáforas, esos símiles, digamos, del cabello con estas imágenes, de la cabeza con estas imágenes. Pero llega a este punto, 5:12, sus ojos como paloma. Hasta este momento, esta es la tercera vez que aparece esta expresión, sus ojos como paloma, pero las dos ocasiones previas es él quien dice de ella, sus ojos como paloma. Él se refiere a ella, describe de ella, a ella, sus ojos, describe los ojos de ella como sus ojos como paloma, y ahora se revierte totalmente, y esa reciprocidad, ella recupera, recoge esa frase, y ahora se la dice a él, sus ojos, o está hablando de él, sus ojos como palomas, y la elabora, va más allá ella, es decir, incorpora esa dosis de creatividad suya y nos dice que sus ojos como palomas sobre cauces o lechos de agua, lavadas o bañadas en leche, reposando sobre el borde o sobre la laguna. Y desde luego nosotros, personas que vivimos en el siglo XXI, primero desde luego nos cuesta mucho trabajo cómo apreciar que los ojos primero se parecen a las palomas, en qué aspecto de una paloma se parecen los ojos, decíamos en aquellas dos ocasiones previas. ¿Cómo podemos establecer ese elemento común entre esas imágenes de ojos y palomas? ¿Qué tienen en común? Pero no solo, aquí se torna un tanto compleja porque el símil, porque se nos dice como cauces o como lechos de aguas, palomas dice sobre cauces o lechos de aguas, lavadas o bañadas en leche y reposando sobre el borde o la laguna. Y claro, nos desconcierta, nos cuesta trabajo entender y quizás solo podemos aproximarnos un poco. Bueno, si pensamos en los ojos, a lo mejor está describiendo cuando habla de palomas sobre lechos de aguas bañadas en leche, reposando sobre el borde, también está refiriéndose al iris y al aspecto, se me olvida ahorita el término que usamos para referirnos a la parte blanca de nuestro ojo. Ahorita se me ha olvidado el término, pero es todo eso, se refiere a todo eso. Repito, el punto es que con certeza no sabemos exactamente cómo entender esta metáfora, este símil, cuando ella describe los ojos de su amado. Pero esos son los usos, los términos que se empleaban en aquella época. Y repito, este es recíproco. En 1.15 y en 4.1
él describe así los ojos de ella y ahora ella describe así los ojos en los mismos términos. Avanzamos. Ahora habla de las mejillas como un lecho de bálsamos, torres de ungüentos o perfumes. Las mejillas, hay quien ha sugerido que probablemente aquí se refiere quizá a la barba, pero es el término mejillas, ocurre también en Cantares 1, versículo 10 como tal. Y ahí hace sentido el término mejillas. Y aquí, bueno, pues mejillas. Pero ¿cómo imaginarnos eso? Las mejillas como un lecho de bálsamos, como torres de ungüentos o perfumes. Y que, por cierto, esa expresión bálsamos ya había ocurrido previamente, capítulo 4, versículo 10, 14, 16 y 5, 1. También la idea de torre, torre de David, vimos la semana, o el cuello, una torre de David. Sus labios, de nueva cuenta, él describió los labios de ella, pero es ella quien describe los labios de él. Y nos dice sus labios lirios que gotean o que secreta mirra pasando. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo exactamente, si uno imagina un lirio, cómo puede uno establecer ese vínculo, esa asociación, ¿no? Pero repito, estas eran las formas que empleaban en aquel tiempo, en el antiguo cercano oriente, y quizá esto acentúa esa distancia cultural entre el texto y nosotros lectores del siglo XXI. ¿Cómo comprender del todo estas imágenes, estas metáforas, estos símiles? De nueva cuenta, sus manos, cilindros, barras de oro, estando llenos, repletos con jaspe o tocacio. Y quizás si uno vuelve a la posibilidad de que a lo mejor ella nos está describiendo una suerte de estatua de su amado, como veíamos en Daniel capítulo 2, bueno, uno puede imaginar sus manos como tales, y quizá manos, a lo mejor aquí incluye también brazos, porque habla de cilindros, barras de oro. Pues sí, nos lo podemos imaginar llenos en esta estatua, posiblemente en esta estatua, una estatua de oro, y están repletos de estas piedras preciosas, jaspe, topacio, digamos, pudiera uno imaginar eso. Igual el abdomen, una placa de marfil cubierta con zafiros o lápiz lazulis, perdón. Entonces, las manos y el abdomen cubiertos también con piedras preciosas, en otras palabras. En otras palabras, este es en la imaginación de ella, así nos está describiendo a su amado. Quizá una estatua, posiblemente, y de nueva cuenta, sus piernas, pilares, columnas de alabastro. Nos leyeron Daniel capítulo 2 y nos hablan de las piernas, ¿no?, de hierro, y luego los pies mezcla de hierro y barro. Pero bueno, podemos hacer esa concesión. Quizás la estatua, las piernas hechas de este alabastro, una suerte de mármol, quizá establecidas sobre pedestales o sobre bases de oro refinado. Entonces, sí, quizás la estatua que tiene esta base de oro, y las piernas están hechas de este alabastro y otras partes del cuerpo están hechas de oro. Es decir, así imaginamos. Entonces, este amado es singular, especial a los ojos de ella. Hay que destacar eso. Esa es la pregunta que está respondiendo ella. ¿Cómo? O sea, ¿qué lo distingue? ¿Qué distingue a tu amado? Y dice, él es visible de entre multitud. Él destaca de entre una multitud y nos lo describe y concluye diciendo su apariencia. Y ahora hemos visto ya estas referencias al Líbano, y desde luego del Líbano, especialmente estas referencias, no solo a la montaña del Líbano, sino a los árboles que poblaban esa montaña del Líbano. Estos cedros, especialmente estos árboles altos, imponentes, frondosos y aromáticos, desde luego también. Entonces evoca y hace ese símil ahora. Quizá dejó atrás la idea de la estatua y ahora se imagina a su amado como este árbol que destaca en ese bosque del Líbano, como uno de los cedros ahí que dice es examinado, es escogido, ¿verdad? Se enfoca en uno de ellos en particular y destaca, deslumbra este árbol como tal del Líbano y los aromas que desprende, y de hecho el aroma está en eso. Val dice su paladar dulzura. Ella, después de que nos describe a su amado de pies a cabeza como una estatua, después como un árbol, vuelve a este punto del paladar, y el paladar sugiere otra vez ese anhelo. Hay un deseo allí implícito de este contacto físico, el paladar, y lo que recuerda ahí, la dulzura del paladar, y concluye diciendo, cada parte de él o todo de él es una cosa deseable. Todo él es deseable, o cada parte de él es deseable. Cualquiera de las dos maneras es posible
es posible traducir el texto así. Y concluye, este es mi mamá, este mi amigo, mi compañera, hija sexual. Esa es la respuesta contundente de ella hacia él. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién vas buscando? O sea, ¿por qué vale la pena esta relación? En parte por ser quien es él. Y así lo describe, así lo ve, así lo considera ella. Otras observaciones que podemos hacer aquí, bueno, ya habíamos visto la descripción sensual que hace ella de él, es un wasp, de igual modo que va de lo general a lo particular y de arriba, o sea, de la cabeza hacia los pies. Ahora, algo que quisiera yo destacar del capítulo previo, capítulo 4, especialmente el wasp que él hace de ella, la descripción que él hace de ella en capítulo 4, versículos 1 y 5, eso lo vimos la semana pasada, y ahora esta descripción que ella hace de él, es ese balance, ese equilibrio, digamos, que tienen en ambas descripciones sí nos describen la cabeza, los ojos, el cabello. En el caso del hombre hacia la mujer, como vimos la semana pasada, va describiendo de la cabeza hacia abajo, describe incluso los pechos de ella y ahí se detiene, no va más abajo. En el caso de ella, en esta ocasión, de ella hacia él, al describirlo, describe sí la parte superior, la parte inferior de su cuerpo, pero hay un aura y hay un aire de privacidad en esta descripción explícita que hacen el uno del otro. Si preservan digamos, esas partes más íntimas respectivamente, no nos las describen, no nos la detallan explícitamente, y por lo tanto, quizá esto es algo extraordinario de este poema, en general de toda la antología, de toda la colección de poemas del Cantar de los Cantares, ese equilibrio que encuentra en que por un lado el poema nos deja asomarnos, nos deja incluso contemplar hasta cierto punto la intimidad de la relación entre él y ella, pero también nos deja en suspenso o veda, cubre para nosotros esos detalles más íntimos de cada uno de ellos y además de la relación entre ellos. Y más bien, eso lo deja a nuestro criterio con ese lenguaje sugestivo, ese lenguaje saturado de aromas, de sensaciones y de emociones. Así funciona el Cantar de los Cantares. Hasta cierto punto nos deja ver o entrever o asomarnos, pero sí hay un velo de intimidad donde los detalles puntuales y precisos de ellos en particular y de la relación entre ellos y de cuando se consuma la relación, esos nos quedan vedados. Y también el poema quiere comunicar algo de ello, algo de ello. Eso es algo que debemos respetar de cada pareja, de cada relación hombre-mujer. Nos educa, digamos, el poema en ese sentido. Finalmente, este es el último punto, es la parte final. Bien, ya las hijas de Jerusalén recibieron la respuesta. ¿Por qué es especial? Y por lo tanto, ¿por qué vale la pena luchar, pelear, sostener esta relación con esta otra persona? Y bueno, ahora la siguiente pregunta de ellas, bueno, ok, entonces, ¿quieres que te ayudemos a buscarlo? ¿A dónde se fue? ¿Hacia dónde fue tu amado? La hermosa bella, ¿hacia dónde viró? ¿Hacia dónde giró tu amado? Vayamos a buscarle contigo. Van con ella, la van a acompañar. Ya no va a ir sola buscando a su amado, ya no va a ir sola a la ciudad donde resultó peligroso. Ahora se supone que la van a acompañar a ellas y ella responde, ¿hacia dónde fue? Lo cierto es que ella sabe hacia dónde fue. Eso es lo interesante en el poema y quizá no es el punto. Uno puede decir, bueno, pues ella de antemano ya sabía dónde ir a buscarlo, por qué va con estas mujeres y les pregunta, ¿dónde está mi amado? ¿O por qué anda preguntando en la ciudad si ya de antemano sabía? Bueno, es parte del poema. El poema quiere desarrollar ciertos puntos, ciertos temas. Es un poema, no nos está describiendo una narrativa histórica, un evento que simplemente es un poema y el poema quiere tocar, abordar ciertos aspectos de la relación. Y bueno, ¿a dónde fue el amado? ¿A dónde iría ella a buscarlo? Pues al jardín. Dice 6.2, mi amado descendió a su jardín, a los lechos de bálsamos, a pastorear en los jardines y a recoger lirios. Es ahí. La semana pasada especialmente vimos ese tema, el tema del jardín, el jardín como ese escenario, como ese entorno, como ese hábitat para la relación hombre-mujer, especialmente para ese hábitat íntimo, privado entre ellos por un lado, y también en el capítulo 4 que vimos la semana pasada, en algún momento el jardín también es un símbolo de ella, es un símbolo de ella. Y quizá aquí hay esta ambivalencia, ella va
desciende a su jardín, va a ese jardín, a ese punto de encuentro entre los dos, y también al mismo tiempo el poema quizás está insinuando, está sugiriendo que también ese primer encuentro que no se dio al inicio, que había un destiempo que generó este desencuentro, finalmente este reencuentro, esta reconciliación se expresa también con esta expresión de intimidad, si me permiten decirlo así, lo sugiere por lo menos el lenguaje a partir de lo que vimos la semana pasada, el jardín como símbolo de ese espacio, de la intimidad de ellos y también como símbolo de ella, el símbolo de ella. Y por lo tanto, no solo ese es el lugar del encuentro, y por cierto, el amado sabe a dónde ir. Y este es un punto implícito que hace el poema. Es cierto, hubo un desencuentro, en algún momento él se retiró, pero sabe dónde ir, dónde buscar, dónde reafirmar, dónde ratificar su compromiso con ella. Y lo mismo ocurre de ella hacia el 6.3. Yo para mi amado y mi amado para mí, el que pastorea entre los lirios. Y este es el punto. El jardín es el lugar de reencuentro. De alguna manera, ella sabe que él ha ido para allá, implícitamente. Ello destaca el inquebrantable compromiso de él hacia ella. Y también ella reafirma su compromiso hacia él y presumiblemente le ve en el jardín. Y esta es la reciprocidad de la que elabora el Cantar de los Cantares. En 2.16 ella había dicho, mi amado para mí, y yo para él. ¿Y quién es él? El que pastorea entre los lirios en el jardín, digamos. Y ahora lo revierte, dice 6.3, yo para mi amado y mi amado para mí. Nuevamente el que pastorea entre los lirios. Y cuando en 2 semanas, Dios mediante, veamos el capítulo 7, veremos otra manera en que se da esta reciprocidad en la relación hombre-mujer y especialmente su alusión a Génesis 3. ¿Cómo revierte Génesis 3 esta reciprocidad en la relación en la que recurre el Cantar de los Cantares? Bueno, en conclusión, este poema, el que hemos visto hoy, del capítulo 5, versículo 2 al capítulo 6, versículo 3, deja entrever otro aspecto de la relación hombre-mujer. Nos confronta con el hecho de que en algún momento se dan desencuentros en la relación hombre-mujer. Pasan, ocurren, quizá por situaciones a veces banales, por tiempos, a veces por situaciones más serias, pero se dan estos desencuentros y quiere alertarnos el Cantar de los Cantares. El cantar, hasta cierto punto, el Cantar de los Cantares es un poema realista, muy realista. Vimos de los costos, no hay que despertar el amor cuando uno todavía no está en condiciones. Esa es una lección que vimos en semanas pasadas. Este es otro. La relación hombre-mujer en algún momento pasará por un desencuentro, por la razón que sea. Y aquí el poema no nos da no precisa por qué se da tal desencuentro, pero ocupa el suficiente espacio para ventilarlo. Nos dice, ocurre un desencuentro y también nos ofrece una manera de resolverlo. Y por lo tanto el poema introduce un was masculino. Es decir, aquí hay reciprocidad en la relación hombre-mujer e incluso en la manera en que se perciben y se describen mutuamente. Y ya vimos que el jardín asoma, destaca en el poema como ese lugar para el reencuentro y esa ratificación del compromiso mutuo. Y desde luego en el Cantar de los Cantares, el jardín es un eco, una alusión a Génesis 2, Génesis 3, pero especialmente Génesis 2, y en este caso Génesis 2, 22, 25. En ese pasaje, Génesis 2, 22, 25, recuerden, es la voz del hombre, cuando Dios presenta, Yahvé Dios presenta a la mujer al hombre, dice, esta es hueso de mis huesos, carne de mis carnes, y entonces hay este comentario, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y en cambio, aquí vemos al hembra, aquí es la mujer la que ratifica, la que confirma, yo para mi amado y mi amado para mí. Entonces hay esas alusiones, esos ecos de Génesis, y hay sobre todo esa reciprocidad. Ese es un tema constante a lo largo del Cantar de los Cantares. Bueno, algunas implicaciones que podemos derivar o considerar de este pasaje. ¿Cómo nos ayuda este poema ante los desencuentros en nuestras relaciones con nuestro cónyuge o con nuestro comprometido o nuestra comprometida,
con quien ya hemos dispuesto a casarnos, o quizá con nuestra novia, nuestro novio, o con nuestro amigo, nuestra amiga, o con nuestro familiar, pensando en el círculo de relaciones más amplias, o con nuestro hermano o hermana en la fe. ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo orienta este poema que nos confronta con este hecho de los desencuentros en las relaciones, especialmente la relación hombre-mujer, pero cómo hay manera de resolverlo? Por otra parte, ese reencuentro en el jardín, como concluye aquí el poema, ese reencuentro evoca ese gran pendiente escatológico de ese reencuentro entre el Creador y sus criaturas, que hace posible que Jesús, mediado por Jesús, el Cordero, en este caso Jesús exaltado según Apocalipsis 21 y 22. Por ejemplo, la semana pasada leímos ese pasaje de Apocalipsis 21, finales, Apocalipsis capítulo 21, los últimos versículos y los primeros 5 versículos del capítulo 22. Y por ello preguntamos, ¿aspiramos a tal reencuentro hecho posible por Jesús? Algo ocurrió en ese jardín, en el jardín del Edén, del que nos informa Génesis 3, y el resto de la narrativa bíblica le da resolución a ese primer desafío. Y Jesús juega un rol crítico, decisivo para resolver ese desafío y hacer posible ese reencuentro. Y finalmente nos hizo Keila favor de leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 al 20, la visión del Jesús exaltado, así como Daniel nos describe una estatua posiblemente de un rey. Apocalipsis también nos describe, no una estatua, nos describe al Jesús exaltado y por lo tanto redescubrirnos en Él, dejarnos deslumbrar por Él, dejarnos ser rebasados por esta visión del Jesús exaltado, cómo nos afecta, cómo hace que replanteemos quiénes somos y cómo ayuda también eso a reconstruir nuestras relaciones rotas con otros. Ese es quizá otro aspecto a considerar. Bueno, con esto concluyo mi presentación. Gracias por su atención y nuevamente cedo la palabra a Rebeca. Gracias.